que todos nos podamos concentrar en este domingo y por eso tienen una bienvenida cordialísima, porque el mensaje de hoy, como siempre, yo no me puedo quejar de los mensajes, son estupendos. Vamos a tener en oración nuevamente, y lo digo porque sé que está Eduardo, sé que está Fernando Loaiza por ahí, Connie, todos aquellos que le conocemos, que Fernando, nuestro amigo el Buda Urrego, no está en la mejor de las condiciones en este momento, recayó, está en el Baptist Hospital en observación allá en Miami, y vamos a elevarlo al Señor para que todos esos médicos que le están viendo, atendiendo, neurólogos, qué sé yo, el Señor los guíe con la sabiduría que Él tiene y los sane muy, muy pronto, porque lo necesitamos entre nosotros, ¿ok? Eso es para nosotros fundamental desde el viernes, ¿verdad? No, el sábado lo llevaron al hospital ayer en la mañana, temprano. ¿Ok? Vamos a estar con él. Yo hablé con él esta mañana y por lo pronto está en observación. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, el amor y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Señor, yo confío en tu misericordia. Mi alma gozará con tu salvación y cantaré al Señor por el bien que nos ha hecho. De domingo a domingo vamos siendo introducidos en el misterio pascual. Vamos llegando a ese momento del misterio pascual del Señor por medio de la participación en esta Eucaristía, sacramento del amor que supera todo odio y división y que nos recuerda el mandamiento nuevo de amor. Dispongámonos interiormente para participar en este acontecimiento de salvación que va haciendo de nosotros hombres y mujeres que tienen el mismo corazón misericordioso del Padre. Jesucristo es justo, Él intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para que seamos dignos de acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Tú que amaste primero, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos amas sin condiciones, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que amas sin fronteras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor, gloria al Señor en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor. Bendecimos tu amor, bendecimos tu amor. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria al Señor, Gloria. gloria al Señor, gloria al Señor
perdona todo lo paz en la tierra paz en la a tierra. los hombres de buena voluntad. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo. Atiende a nuestra súplica, que estás a la derecha del Padre. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú eres santo y Señor, eres santo y Señor, solo altísimo tú, solo altísimo tú, con el Espíritu, en la gloria de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, a los hombres de buena voluntad. Santo eres, Señor Santo. Gloria a ti, Señor. Tú eres el único, el primero y el último. El que es, el que era y el que ha de venir, Señor. Oremos, concédenos, Dios poderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Primera lectura. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas. Bajó al desierto de Zif en persecución de David y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno su justicia y su lealtad. Pero él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, porque que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades.
Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y El misericordioso. Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como diste al oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Fernando tiene abierto el micrófono. Bueno, entonces. Lectura del libro de los Corintios. Hermanos, dice el Señor que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue un hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que les aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Este, hermano, es el Evangelio de Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Este Evangelio no le gusta a mucha gente. Eso lo entendemos, pero vamos al principio. Como siempre voy al principio
en ver estas lecturas. Vemos una lectura hermosísima del Antiguo Testamento en que se muestra la misericordia de quien posteriormente sería el ungido del Señor también, el rey de Israel, el mismo David, que luego el profeta ungiría y le haría como tal rey de Israel y sucesor de Saúl, el que estaba allí y el que él tuvo a su disposición cuando estaban en conflicto con él, el resto de los israelitas. ¿Qué hizo David? Teniendo oportunidad de acabar con Saúl, porque estaba allí y el Señor los había dormido en un sueño profundo. ¿Qué hizo? Lo humilló, quizá, o le dio una lección. Yo creo que le dio una lección, y una lección muy clara. Con quien tengas misericordia, serás misericordioso y recibirás misericordia. Tenemos aquí a Max que resolvió que alguien apareció, pero no apareció nadie. Él es así. Muy bien, eso fue una noche de la vida de David. El Salmo también nos lleva a cantar lo mismo, a tener misericordiosa, dice el Señor, porque es ejemplo del Señor. Somos ejemplo de Él. En la segunda lectura vamos a atar cabos. El Señor es compasivo y misericordioso, dice el salmista. Lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Exactamente lo que hizo David el ungido con Samuel también. Con Saúl. Exactamente lo mismo. Él, como criatura de Dios, ungido por Dios, imitó al Señor teniendo misericordia. Eso es lo que nos pide. El evangelio nos lleva a lo mismo, y es un evangelio duro, como les decía desde el principio. Sin embargo, es el canon que debemos seguir, la ley completa que debemos seguir los cristianos, dictada por Jesús en ese pequeño sermón. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. A nadie le gusta que le den y se voltee y le ponga la otra mejilla, porque le dan quizá más duro, no sé. ¿Verdad? Hay algo que a mí me llama mucho la atención aquí, siempre me ha llamado la atención, aquello de que dice, prestes sin esperar recompensa. Háganme el favor, presten sin esperar que les paguen. Eso hacen los malos. Yo me refiero a los usureros, porque si tú necesitas algo, pues vas al banco, como debe ser la cosa, y pides, y el banco no es culpable de eso, ¿de acuerdo? Todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, por eso los banqueros no tienen problema aquí. El resto es lo que tenemos que hacer en la vida. Es eso que tenemos que hacer. Recuerdo una historia que leí en un momento, que esto lo explica, esto de que amen a sus enemigos, claramente. Se trata de una señora llamada Ingrid Wood, ¿verdad? Una muchacha en ese momento que durante la Segunda Guerra Mundial, casi al final de ella, vivía en Stuttgart, Alemania, ¿verdad? Y allá al final de la guerra recibió bombardeos diarios por toda esa área industrial de Alemania. Y en uno de esos ¿cómo se llama? Raids, que se llaman, de bombas y bombarderos y casas y de todo aquello. Miró hacia arriba y vio que uno de esos aviones venía casi en picada hacia el suelo y cayó y se estrelló muy cerca de donde ella estaba, ¿verdad? Ella fue ahí
a pesar de que eran sus enemigos, y encontró un sobreviviente en muy mal estado, lo llevó a su casa, lo atendió, lo sanó, y luego pues ya el hombre se fue. Muchos años después, ella ya se había venido a Estados Unidos, qué sé yo, ¿no? Y era enfermera, se había hecho enfermera y estaba en un hospital. Y ya pues de bastante edad inclusive, ¿no? Y llegó un señor de mucha edad allá, enfermo, a que lo atendieran en el hospital, como diríamos cualquiera de nosotros viejos ya, ¿no? Y ella pues le tocó en su turno ir a ese cuarto, ¿verdad? Atender a este señor. Y el hombre, cuando escuchó su acento, le preguntó, ¿usted parece ser alemana? Y le dijo, sí, sí, claro, yo soy alemana. ¿Y de dónde es? Y le dijo, de Stuttgart. El hombre volvió la mirada y le dijo, usted es Ingrid Woods, ¿cierto? Dijo, sí. Dije, yo soy el aviador por el cual usted me sacó. Nunca supe qué había pasado en ese momento, solo sentí que algo muy fuerte me había agarrado, me había sacado y milagrosamente me salvé. Gracias. Eso es hacer el bien al enemigo. Fíjense qué lindo es ese cuento, ¿verdad? Es este hombre, quizá en sus últimos momentos, pudo encontrar a la persona que, siendo él el enemigo, le salvó, le devolvió la vida. Y él lo consideró siempre un milagro, nunca supo qué había pasado. Esas son historias que de verdad a mí me llegan al corazón, porque uno no sabe quién se encuentra en ningún momento. Todos hemos sido heridos. Yo no creo que haya uno de nosotros que esté aquí que no haya sido herido muy seriamente por alguien. ¿Y qué nos pide el Señor? El Señor nos pide perdonar. Qué difícil que es perdonar. Qué difícil que es. Como les decía la vez pasada, a nosotros mismos primero, pero a quien más nos ha hecho daño, eso es difícil. Eso es muy complicado. Es un ejercicio que dura quizá años a veces, si es que tenemos la intención de hacerlo y de vivir según nos pide Jesucristo. Nosotros hemos tenido casos de esos muy serios. Y aprendiendo a perdonar es olvidando el dolor. Es repitiendo las historias que no te causen ya dolor en tu interior. Así sabes que has perdonado a esa persona. Yo siempre he tratado, y más aún, ahora que estoy más cerca de montarme en ese crucero que me lleve al paraíso. Recuerdo toda mi vida atrás, a todos aquellos que se burlaron de mí. Recuerdo cuando básicamente era paralítico y tenía un brace sosteniéndome la pierna y permitiendo caminar. A todos los que se burlaban porque no podía jugar. Y muchos más que han ido pasando por nuestra vida, que nos han hecho daño. No porque sean malos, como dije, sino porque básicamente han escogido el mal, el camino del mal. El Señor dice a los malos también, tampoco los desprecien, pero no son malos. Son gente que ha escogido el mal. Y por eso quiero referirme también a la segunda lectura, porque para mí la segunda lectura es fundamental para poder entender todo esto. Y la segunda lectura parece ser un enigma realmente. Pero vamos a recordar que Pablo estaba escribiendo a un discipulado que él mismo había creado en Corinto, en lo que llamaríamos la diáspora, donde había los judíos que no estaban en Palestina, que se habían esparcido por el área del Mediterráneo, ¿verdad? Corintio, Pablo
tenía una comunidad allí. Y Corinto era una ciudad por ¿qué digo yo? Fama, en ese momento, digámoslo así, una ciudad que era la perdición, era horrible, existía mal por todos lados, ¿no? Y muchos, y herejías y cosas que sucedían de una forma u otra, recuerden, eran también personas griegos y demás, ¿sí? Paganos, varios dioses y demás, y empezaron a tener influencia cuando Pablo dejó Corintio en los discípulos que Pablo había tenido. Algunos empezaron a dudar, como vimos en la lectura del domingo pasado, vimos claramente que Pablo los amonestaba porque algunos no creían en la resurrección de Jesucristo, ¿se acuerdan? No creían en la resurrección de Jesucristo. Aquí Pablo les dice, les da una lección tremenda sobre la esencia misma de Cristo y de nosotros. Y dice claramente, el primer hombre fue Adán. Y quiero que vayamos al Génesis recordando aquello rápidamente. ¿Ya? Vamos al Génesis. ¿Y qué sucede con Adán? ¿Cómo nos dice el Génesis en un cuento muy lindo que es creado el primer hombre? El Génesis claramente nos dice que el Señor tomó lodo y sopló. Y sopló. Cuando nosotros oímos la palabra neuma, sopla, aire, entendemos espíritu. Sopló su espíritu en ese ser. Recuerden que ya les he enseñado, el ser humano, como dice 2 Tesalonicenses, cuerpo, alma, psique y espíritu neuma. Entonces, el Señor hace esas cosas con la bola de barro que nos da el Génesis, pero sopla su espíritu, que es lo que falta al hombre. Entonces, de allí le sopla al hombre el espíritu. El espíritu que está en libertad, como lo dice aquí. El primer hombre Adán fue un ser que tuvo vida por el soplo. El último Adán, Jesucristo, es el espíritu que da vida. O sea, el primero no tuvo el espíritu que da vida, el primero tuvo su propio espíritu y libre escogencia en un paraíso. Él no era malo, pero pecó. Lo vivificado por el espíritu no era Adán, era vivificado, tuvo vida por el espíritu, ¿no? Pero aquel que vivifica con el espíritu es Jesucristo. ¿Qué hace Jesucristo? Entendámoslo claramente. Que a través de su propio espíritu, porque él era parte de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que existen desde siempre, a través de su espíritu que nos deja, su espíritu no lo deja, une el espíritu nuestro humano a su espíritu. Le da una unidad, si se acuerdan de matemáticas, como la unión de conjuntos, digámoslo así, ¿no? Y entonces nos arrastra con su espíritu, a nuestro espíritu, hacia él. Eso es lo que está diciendo esta lectura. Dice, el primer hombre hecho de tierra es terreno. Aquí estamos. El segundo viene del cielo, viene del Padre y del Espíritu. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos, nosotros. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también, por ese espíritu, semejantes al hombre celestial. Es nuestro destino, ser como Jesús, recibir un nuevo cuerpo, como lo recibió Jesús cuando subió al cielo. Esa es nuestra verdad. Pero ¿a qué nos hemos dedicado? A vivir en un mundo caótico como vivían los corintios, donde había de todo, había corrupción, sí señor, había pornografía, absolutamente, ¿verdad? Todo eso existía en los corintios y mucha degeneración y todo aquello y mucha ignorancia de la verdad del Señor.
nosotros empezamos bien, como empezaron los discípulos, los primeros cristianos, ¿verdad? El mundo en ese momento se dedicó a proclamar la palabra del Señor, a llevar el querigma, la buena noticia de que había un Dios único que envió a su Hijo Mesías a vivificarnos con su Espíritu y a darnos una vida eterna. No lo creyeron. Obviamente, como no nos creen muchas veces y se burlan de nosotros, pues como ya les he dicho. Y a través de la historia nos hemos dedicado, ¿verdad? El hombre, me refiero a la raza humana, a desconocer lo que nos une realmente y a pelear por lo que nos divide. No sé si entienden el concepto. La misma iglesia cristiana, católica, llamémosla, ¿sí? En vez de llevar ese mensaje a partir del siglo II, ya se dedica a empezar con problemas en el siglo IV. Por razones de poder, de política, de lo que quieran, empezaron a surgir las divisiones. El primer cisma con la Oriente no realmente sucedió en el año 1054, creo, sino por allá en el 343, cuando por una tontería se agarraron. ¿Saben cuál era la tontería? Que si esta Eucaristía se hacía con pan sin levadura o no. Hágame el favor. Y eso divide a una iglesia durante mucho tiempo. Un siglo completo. La iglesia cristiana, la que el Señor dijo únanse, la que dijo perdonen, la que dijo imítenme, por un pan sin levadura. Tonterías, porque había poderes políticos detrás, ¿verdad? Que querían dominar una u otra región del mundo, ¿verdad? Luego, en el 54, empiezan a ponerle un carisma un color de teología, y se empiezan a distanciar por lo que se llama el filioque. ¿Ustedes saben qué es eso, el filioque? Está en el credo. Cuando decimos, ahorita lo vamos a rezar, que proviene del Padre y del Hijo. Eso, dice, está con el Padre y con el Hijo. Ahí se armó la grande. Y ahí se dividió la iglesia. Pero la verdad detrás de eso, ¿saben cuál fue? Que Oriente nunca aceptó el celibato sacerdotal. Eso, y por ahí nos agarramos. Porque Roma, por cuestiones económicas, decidió en su derecho romano abolir el matrimonio entre sacerdotes, de los sacerdotes, y decretar el celibato. Por eso nos hemos agarrado. Y sigue la historia hablándonos de estas tonterías que nos dividieron. El siglo XVI fue el peor de todos. Si ustedes hacen un poquito de investigación sobre el XVI, van a encontrar la Reforma Anglicana, que comenzó no solo con Enrique VIII, empezó atrás, un poco más atrás también, con Enrique VII, cuando pidió el divorcio con Catalina de Aragón, por ejemplo. Y a él, Isabel, su hija, regresó a Roma, pero, esto me divierte mucho, Mary, que la siguió, María, regresó a Roma, pero era una reina que no era lo que esperaban, era una tirana realmente. ¿Saben de dónde sale algo que nosotros tomamos los enguayabados? De ella, el Bloody Mary, así la llamaban, a esta Mary, Bloody Mary, porque era una sanguinaria espantosa. Y luego finalmente ya Enrique VIII, ahora sí ya estamos hablando más o menos paralelamente a Lutero, se separa completamente y decreta forma una iglesia anglicana oficialmente. Luego, obviamente, dije simultáneamente Lutero, también alrededor de 1550, que comienza con su reforma protestante,
Unos dicen justificadamente, otros no tienen opinión, otros finalmente lo entendieron y acabaron con eso en la Iglesia Católica Romana, que fue vender las indulgencias. Por ahí comenzó, y por el exceso de cobro del diezmo también. O sea, económico, razón económica, nada más. Uno por cuestión de divorcio y de poder manejar la iglesia en Inglaterra, otro por cuestiones económicas. Y finalmente, también contemporáneo, Calvino. Calvino le llaman el hereje de herejes, porque él, con sus famosos libros y prédicas, siguió dividiendo inclusive el protestantismo. De ahí, pues, comenzó el puritanismo, que termina hoy día que vivimos en las iglesias bautistas, por ejemplo, descendientes de ellos. O sea, mi problema fundamental siempre ha sido ese, que nosotros, escuchando a Cristo, nos dedicamos a dividirnos por cuestiones personales, económicas, de poder, de lo que quiera. Y nunca, jamás, y es muy raro, hasta Juan Pablo II, San Pablo II, nos hemos dedicado a unirnos por aquello que nos une, por Jesucristo. Es el único que nos une a todos, el único que es común a todos. Ese es el que nos une. Y Juan Pablo II, en su encíclica preciosísima, Jesus Dei, si no la conocen, leanla, ¿verdad? Habla de cómo todos, en su capítulo 17, debemos unirnos. Las 24 iglesias católicas que hay en el mundo, los protestantes, obviamente anglicanos, de los anglicanos salieron los episcopales, es el mismo combo, los luteranos es el mismo combo, y todos los demás, en una u otra forma, siendo hijos de Dios, todos, y siendo discípulos de Jesucristo. Yo por eso le pido, y tengo una última observación, este fin de semana para nosotros fue espectacular. Fuimos para los que lo saben, ¿ok? Ayer celebramos 51 años de matrimonio, Carmen y yo. Yo sé que Loaiza está por ahí cerca, si es que está ahí, ¿no? Y fuimos a Chattanooga a pasar el fin de semana no, hasta ayer, con nuestra hija Catalina y con nuestro yerno Daniel. Daniel es de la fe judía, nada contra eso. Creemos en el mismo Dios, único Dios. ¿Ok? So, estamos en el mismo combo. Y hice la petición porque me encanta. Le dije a Daniel que ellos tienen su Shabbat, su cena del sábado, el viernes, en la casa del rabino. Le dije, ¿habrá posibilidad de que el rabino nos invite a participar? Dijo, claro, está interesadísimo en conocerlos. Dije, fantástico, allá estaré. Y tuvimos una oportunidad, una noche absolutamente extraordinaria, muy ecuménica, entre otras cosas, siguiendo la tradición judía milenaria del sábado. Y aunque nos dieron libros y no podíamos entender, pues seguimos la lectura que había paralelamente en inglés de las oraciones y de las canciones y de todo aquello. Y compartimos esa cena de muchos platos en la mayor fraternidad del mundo. ¿Por qué no lo podemos hacer con otros hermanos cristianos si lo hacemos y lo disfrutamos con nuestros hermanos unidos, de los cuales provenimos? Mi exhortación hoy es esa. Concentrémonos en lo que nos une, no en lo que nos desune, y podemos cumplir con las palabras del Evangelio de Jesús, porque todo lo que va a suceder después, el Señor lo va a reclamar. Y recuerden que el Señor es misericordioso. El día, dice por ahí alguno, que llegues ante Él, Él va a ponerte una película, un video,
el video de tu vida, muy largo, muy corto. Y ese video de golpe va a tener pedazos en blanco. Pedazos en blanco. Y cuando al final le preguntes, Señor, ¿qué son estos pedazos en blanco? Él te va a contestar, esos son los momentos en que tú pecaste, reconociste tu pecado y me pediste perdón, yo los borré. Gracias, Señor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, por quien dado el Padre, de la de misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por que por nuestros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, por nuestra causa, nosotros fue fue crucificado crucificado bajo en el tiempos poder de de Poncio Poncio Pilato. Pilato, Padeció y fue sepultado, y y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su su reino no tendrá fin. fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados, y y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos por las intenciones de todos nosotros y de la Iglesia de Dios. Oremos a nuestro Dios, porque son dichosos los que ponen su confianza en Él. Por todos los creyentes en Cristo, para que perdonándonos mutuamente demos testimonio ante el mundo del amor y del perdón de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que pretenden una sociedad fundada en el odio, en la lucha de clases, en la segregación racial, en la represión, para que descubran la fuerza del amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no saben perdonar, porque nunca han sido amados, para que descubran también la fuerza del amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que aprendamos a amar al que nos quiere, al que nos quiere mal, y hacer bien a todos sin esperar nada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que defienden nuestras libertades, salud y seguridad, roguemos al Señor. Te rogamos, Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que no caigamos en la tentación de confiar en el dinero como supremo valor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Elevamos, Señor, ante ti también la salud de nuestro amigo y hermano Fernando Urrego y todos aquellos que tú sabes que siempre están en nuestras oraciones diarias de mañana y noche. Tú sabes quiénes son los que están enfermos, especialmente aquellos que no se han querido perdonar, pero que ya tú has perdonado, para que puedan vivir una vida radiante en tu presencia siempre y nunca, nunca puedan recordar aquellas cosas que más les hieren, perdonando a los demás y a sí mismos. Así, Señor, como tú borras esa cinta de la vida. Roguemos al Señor. Yes. Hagamos un momento de silencio también para recordar a aquellas personas que a cada uno de nosotros nos ha pedido que oremos por ellas y por las necesidades propias de cada uno de ustedes. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, que nos tratas como merecen, no nos tratas como merecen nuestros pecados, sino nos pagas según nuestras culpas. Y ni nos pagas según nuestras culpas, escucha nuestras súplicas que elevamos ante ti, ante toda esta asamblea, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Todos ustedes, como siempre, este es el momento que pueden preparar los elementos para compartir con nosotros virtualmente esta Eucaristía, donde bendeciremos el pan, que sea ácimo o no ácimo, no me importa, ¿ok? Ni al Señor le importa, entre otras curiosidades, porque estamos celebrando la Cena del Señor en estos momentos y yo desde aquí voy a bendecirlo para que se puedan unir a mí. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor, por este cáliz. Fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre. Para Para nuestro alabar bien y de toda su santa iglesia. para nuestro bien y de Al toda celebrar tus misterios con la bebida reverenda, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre nuestro, Dios todopoderoso y eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como redentor a tu propio Hijo. Y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado,
para poder así amar en nosotros los que amabas con él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo en el cielo, santo en la tierra, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo nos das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por estos mismos Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, en la noche que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan en sus santas y venerables manos, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gloria a ti, Señor. Santo eres, Jesucristo. Bendito seas tú, mi Redentor, mi roca firme. Santo eres, Jesús, el Cordero degollado por todos nosotros. Santo, santo, mil veces santo, Señor, mi roca firme, mi consolador, mi Redentor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos. Y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Gloria a ti, Señor Santo. Te amo, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias, Señor. No soy digno de estar aquí contigo, Señor. Tú lo has hecho. Este es el misterio de nuestra fe. Como el que proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Bendice, Señor, también la ofrenda de su pueblo, que se une a nosotros en esta celebración de tu vida y resurrección. Que Jesús, Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Ese mundo que está en conflicto en este momento, Señor, trae la paz. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia. Peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, obispo de Roma, y primero entre muchos hermanos, a nuestros arzobispos Roberto y Maurice, a mí, indigno servidor tuyo, y a todo el orden episcopal, a los presbíteros, diáconos y sus oferentes, y a todo tu pueblo santo. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos al Padre con esa oración que el mismo Jesucristo nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor. Señor Jesucristo, que dirigiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternal y virtualmente siempre un saludo de paz, y con los que tenemos al lado un gran abrazo de paz. La paz sea con todos. Paz, paz, paz. La paz sea con todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del Ten mundo. piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Más me separe. Este, hermanos y hermanas, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, Dichosos no soy los digno llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te quiero conocer, déjame entender que tú Cuerpo de Cristo. realmente estás aquí.
levanto mis manos hoy, Señor. Elevo una oración en esta canción. Te doy gracias desde mi corazón. Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar el fruto de la salvación, cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos. Por Jesucristo, nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de recibir la bendición, nuevamente un recordatorio. Ayúdenme a orar por Fernando, que yo creo que todo va a salir bien y estoy casi seguro, porque el Señor ya me lo dijo. De todas maneras, la oración por los médicos no sobra. Es importante. Y le recuerdo que obviamente seguimos esperando que nos manden, ¿no? Las intenciones que quieran que también tengamos en la oración diaria, ¿ok? Eso es todo. Y les quiero desear una excelente semana. Practiquen todas estas cosas que les he dicho, medítenlas. Recuerden aquellas personas que todavía no han perdonado por alguna razón, que en su niñez les hicieron daño, qué sé yo, las monjas que le dieron con la regla esa que le daban a uno cuando hacía alguna tontería, igual los hermanos cristianos y todo eso, acuérdenlos. Y perdónenlos como debe ser, no de palabras, sino de hecho. Y algunos de ellos ya no están con nosotros, pues lévenle una oración al Señor por esa monja, por ese cura, por ese hermano cristiano, qué sé yo, que le hizo tanto daño. ¿Ok? Somos humanos también nosotros. El Señor está con Y ustedes. con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Que haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz a vivir el Evangelio y con su luz a iluminar al mundo. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantémosle a María esa oración tan preciosa. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.